No te pares frente a mí con esa mirada tan hiriente. Puedo entender estrechez de mente, soportar la falta de experiencia, pero no voy a aguantar estrechez de corazón. Los Prisioneros es el grupo más representativo del rock chileno. La austeridad de su rock sin pretensiones virtuosas, y letras llenas de aguda observación social fueron la banda sonora del desencanto juvenil en plena dictadura de Augusto Pinochet, pero hasta hoy mantienen el tipo de vigencia que define a los clásicos. Canciones como La voz de los 80, El baile de los que sobran, Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos, o Sexo, se elevaron como himnos asistémicos, revolucionarios y contestatarios. Diversas crisis internas los llevaron a dos quiebres, 1989 y 1991, antes de su disolución definitiva, el 2006. Hoy, aún con ese fenómeno apagado y la banda disuelta, los ecos de sus dos épocas siguen sonando en el público chileno. Sus tres integrantes se mantienen vinculados a la música en diversos proyectos solistas o de colaboraciones, si bien muy distantes en estilo. Muevan las industrias, muevan las industrias. Cuando vino la miseria los echaron, les dijeron que no vuelvan más. Los obreros no se fueron. A pesar de toda la fuerza política de Los Prisioneros, la banda nació como un grupo totalmente al margen de cuestionamientos partidistas o ideológicos. Sus integrantes, Jorge González, voz y bajo, Claudio Narea, guitarra, y Miguel Tapia, batería. Se conocieron como compañeros de curso en 1979, cuando ingresaron al primero medio del Liceo número 6 Andrés Bello, de la comuna de San Miguel. La amistad del trío cuajó gracias a la música, y se tradujo en dos proyectos que antecedieron al nacimiento del grupo: Los Pseudopillos, una especie de banda de temas rapeados y lúdicos que giraba en torno a González y Narea, y Los Vinchucas, el real antecedente, donde por primera vez usaron instrumentos caseros y de segunda mano para tocar en vivo en actos del liceo. Finalmente, el 1 de julio de 1983, debutaron como Los Prisioneros en el Liceo Miguel León Prado. Ese mismo año, y tras salir del colegio, Jorge González entró a estudiar ingeniería en sonido en la Universidad de Chile. Ahí conoció a Carlos Fonseca, hijo de una familia acomodada que manejaba paralelamente Fusión, una disquería en el barrio Providencia. A las pocas semanas, Fonseca abandonó los estudios para dedicarse a la tienda y a un par de proyectos que consumían sus horas libres: una columna de música en la revista Mundo Diners y un programa semanal de sonidos contemporáneos en la radio Beethoven. Tasando el furor que causaba su grupo, Fonseca entendió que ya era hora de canalizarlo con el lanzamiento de un disco. Así, el 13 de diciembre de 1984 salió a la venta La voz de los 80, un casete con etiqueta de la recién inaugurada productora Fusión, grabado bajo la clara influencia musical de los ingleses de The Clash, y que los encumbró como líderes del emergente movimiento musical que nacía en el país, alimentado por la invasión de pop que llegaba desde Argentina, sobre todo tras la Guerra de las Malvinas. A mediados de 1985, la multinacional EMI logró vencer su propia autocensura y firmó un contrato de distribución con Fusión para que el disco fuera repartido por todo Chile. El aparataje poderoso de la EMI los desparramó por todo el país, llevando el nombre del conjunto de Arica a Punta Arenas.
Canciones como Sexo y La Voz de los 80 invadieron la programación radial, abriendo espacios a los nuevos conjuntos locales que protagonizarían el llamado boom del pop latino de los años 80. La consolidación definitiva de Los Prisioneros vendría el 1 de noviembre de 1986, cuando lanzaron el disco Pateando Piedras con 2 recitales a todo reventar en el Estadio Chile. En ese disco, ya bajo licencia EMI, venía el tema El baile de los que sobran, un canto a los jóvenes marginados tras salir de la educación formal, que se hizo himno en todo el continente. Osos ruidos que salen de las tiendas, atraviesan a la gente y les mueven los pies. Baterías marchantes, guitarras afiladas, voces escépticas que cantan de política. Pateando Piedras significó el gran salto a la masividad de la banda, el ariete que les permitió vencer la censura que les impuso el oficialismo al vetarlos en la televisión y en los medios controlados por la dictadura. Letras inteligentes sobre temas sociales, un sonido bailable que se enriqueció con componentes electrónicos y la acidez del líder González ante la prensa y el público los distinguió definitivamente como la expresión más vistosa e interesante del rock de esos años. Temas como ¿Quieren dinero? ¿Por qué los ricos? O Muevan las industrias, contenían certeras críticas sociales, eran bailables y representaban a buena parte de la juventud de esos años. Todo ello, sin embargo, tuvo un costo. La prensa los hizo sospechosos, primero, y peligrosos, después, para el statu quo alentado por la dictadura. Por eso, sin quererlo y empujados por el propio sistema, Los Prisioneros fueron obligados a definirse políticamente frente a la contingencia. En 1987, durante una gira extensa por el sur del país, sus recitales comenzaron a ser prohibidos por las guarniciones militares, hecho que desencadenó que su tercer disco, La Cultura de la Basura, lanzado en diciembre de 1987, se quedara sin gira promocional debido al boicot gubernamental. 5 años duró la segunda época de Los Prisioneros, en un proceso que estremeció a Chile, pero que fue perdiendo fuerza con los años. El final del grupo pasó casi desapercibido y ocurrió a miles de kilómetros del país. Pese a las polémicas, el tiempo pasado y la distancia con el público chileno, no hay hasta ahora ningún grupo de rock que se les iguale en popularidad e impacto.